Formalmente, muy buenas tardes, damas y caballeros. Sean bienvenidos a este encuentro de prensa que busca informar sobre los resultados macroeconómicos y el cierre fiscal del 2022. Un año que ha sido, sacando notas sobresalientes del gobierno, y queremos antes saludar a nuestra mesa principal encabezada por el excelentísimo señor Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República, que nos acompaña, al honorable señor Joel Santos, ministro de la Presidencia, al igual que el honorable señor Jochi Vicente, quien es ministro de Hacienda, y el honorable señor Pavel Isa, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. A los viceministros y directores que nos acompañan y a ustedes, los medios de comunicación, muchísimas gracias por estar presente. Hoy vamos a conocer los datos que son justo esas variables que determinan el buen manejo del gobierno del cambio. Inmediatamente pasamos a escuchar las informaciones relacionadas a los resultados macroeconómicos de este 2022. Le cedo la palabra al honorable señor Pavel Isa, quien es ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Muchas gracias, señor presidente, colegas ministros, viceministros, directores, colegas y amigos de la prensa. Creo que la palabra que resume, o la expresión que resume el resultado macroeconómico y el cierre fiscal del año 2022 es muy bueno, resultados realmente notables. Empecemos por los resultados macroeconómicos de 2022. Lo primero que hay que decir es que la economía dominicana registró un muy sólido crecimiento en el año 2022. El crecimiento, como ya todos ustedes saben, estará en torno al 5%, pendiente de la publicación de las cifras definitivas, estará en torno al 5%. Se trata de un crecimiento muy en línea de lo que ha sido el nivel histórico de expansión de la actividad económica anualmente en la República Dominicana. Pero más que eso, el Banco Mundial, en su Global Economic Prospect recién publicado, proyecta que la República Dominicana en el año 2024 y 2025 continuará creciendo a un ritmo muy sólido, habla de 4.9%. Y ese crecimiento, tenemos que destacar, ha sido el resultado de un fuerte dinamismo de la inversión, motivada, pensamos, por un optimismo de los pequeños y grandes negocios. Las cifras que vemos acá en esta filmina es el coeficiente de inversión sobre el Producto Interno Bruto. ¿Cuánto participa la inversión total en la economía, que los economistas llamamos técnicamente formación bruta de capital fijo, en el Producto Interno Bruto? Y lo que vemos es que mientras en el periodo 2011-2020 la inversión total en el Producto Interno Bruto representaba un 24%, en el año 2021 este coeficiente se elevó a 31% y en el año 2022 todavía más, creció hasta el 33.8%. Es decir, estamos hablando de una inversión no solo crece, sino que aumenta su participación en el Producto Interno Bruto, creciendo más que lo que crece la economía en su conjunto. Y esto no puede más que ser el resultado de las perspectivas de negocio que ven tanto los pequeños como los grandes y las expectativas de incremento de las ventas y de mejora en el entorno de negocios. De hecho, en el año 2022 la participación de la inversión total en el PIB fue un 35% más elevada de lo que fue entre 2011, en promedio entre 2011 y 2020. Pero no solo la inversión privada ha sido muy activa. Lo que vimos antes fue la inversión total. Y dentro de la inversión total, la inversión pública representa una parte, si bien relativamente modesta. La inversión pública ha sido muy dinámica, fue muy dinámica en el año 2022. El gasto de capital del gobierno central alcanzó una cifra de más de 150.000 millones de pesos. Esto significa un equivalente al 2.5% del Producto Interno Bruto, 0.2 puntos porcentuales más que en 2021 y un 26% más que en el año 2021. Y estamos hablando de que, perdonen que no puedo ver del todo las cifras desde acá, pero habla de 17.000 millones más que en el presupuesto inicial. Es decir, que el gasto, la inversión pública sobrepasó las expectativas que teníamos. En el caso de los proyectos de inversión pública, el 98% del presupuesto destinado a inversión pública se gastó. 98%. Y en el año 2022, 450 estuvieron activos
y se hicieron inversiones en un monto total de 450 proyectos, 79 más que en el 2021. Y esto es un mensaje muy claro para quienes han venido diciendo que la inversión pública en la República Dominicana ha estado rezagada en el último año. No es así. Ahí están las cifras y ha estado sumamente activa. Al mismo tiempo, como resultado de ese dinamismo económico, el empleo total continuó creciendo. Se generaron en promedio, comparando los 4 cuatrimestres de 2021 con los primeros 3 cuatrimestres de 2022, que son las cifras que tenemos disponibles hasta el momento, el empleo total creció en 100.000 personas, es decir, pasó de 4.5 millones de personas ocupadas, 4.56 a 4.66 millones de personas ocupadas. Pero no solo eso. Hay que decir que el empleo formal creció mucho más rápidamente, se crearon mucho más empleos formales. Cuando comparamos el empleo total entre el tercer trimestre del año 2021 con respecto al tercer trimestre del año 2022, que es hasta donde tenemos cifras disponibles en este momento, se generaron casi 35.000 empleos. Pero empleos formales, se generaron más de 50.000. Y se perdieron 16.000 empleos informales. Es decir, que el empleo formal creció 3 veces más de lo que se redujo el empleo informal, resultando en un aumento total en el empleo. Es decir, mejoró de trimestre a trimestre, de 2021 a 2022, la composición del empleo entre formal e informal. Y como resultado del aumento en el empleo, las tasas de desocupación se redujeron. Las primeras dos columnas muestran las tasas de desempleo entre 2021 y 2022, el desempleo ampliado, que es el concepto más amplio, o digamos más bien más restringido de desempleo, y en ese concepto el desempleo abierto bajó de 7.5 a 5.5, mientras que el desempleo ampliado bajó de 14.7 a 11.9. Estamos hablando de una reducción de entre 2.5 y 2.8 puntos porcentuales en un periodo relativamente corto de tiempo. Se están generando muchos más empleos como resultado de este dinamismo económico. Al mismo tiempo, debemos decir que la política antiinflacionaria ha sido exitosa y la inflación empezó a ceder. Fíjense cómo en el año antepasado, 2021, la inflación llegó a 8.5%, mientras que en el año pasado, el 2022, bajó hasta 7.83%. Ya la política antiinflacionaria, que resulta de una combinación de subsidios y de política monetaria, está viendo resultados importantes y esperamos que el año que viene todavía sea mucho más reducida la inflación en línea con lo que sería la inflación, digamos, en tiempos normales. Y todo esto en un contexto de inflación internacional. En todas partes tenemos altas inflaciones, pero como resultado de la política antiinflacionaria, la República Dominicana resultó en 2022 como uno de los países con menor tasa de inflación en la región. De hecho, esta gráfica, que de todos los países de América Latina, excluyendo economías dolarizadas, resultamos en la cuarta economía con menor inflación en toda la región. Y la recuperación económica, por una parte, y el crecimiento, el dinamismo económico, combinado con la política antiinflacionaria, terminó resultando en una reducción de la pobreza, de la incidencia de la pobreza monetaria. Y ahí podemos ver la cifra. Medida por el promedio de los 3 primeros trimestres, como por el nivel observado en el tercer trimestre de cada año, entre 2021 y 2022, la pobreza monetaria, es decir, la proporción de hogares, la proporción de personas que viven con ingresos por debajo del nivel de pobreza, cayó en 1.6 puntos porcentuales y 1.8 puntos porcentuales respectivamente. Es decir, dinamismo económico, combate a la inflación, el resultado es más empleo, más ingresos para la población y menores niveles de pobreza. Pero al mismo tiempo, y por último, para pasarle la palabra a mi colega Jochi Vicente, en 2022 los ingresos de divisas rompieron récord. Y aquí tenemos las cifras. Los ingresos de divisas pasaron del año pasado fueron de 34.000 millones de dólares y en 2022 alcanzaron 39.000 millones de dólares, 5.000 millones de dólares más en apenas un año. Se trata de un salto muy significativo. En el caso del turismo, estamos hablando de
bueno, en el caso de las exportaciones estamos hablando de 1.700 millones de dólares más por exportación en el año 2022 que en el año 2021. Estamos hablando también de 800 millones de dólares, 900 millones de dólares más en inversión extranjera y 3.000 millones de dólares más en turismo. O sea, estamos hablando de una cifra, de un salto muy grande en materia de generación de divisas, especialmente en lo que tiene que ver con turismo, exportaciones e inversión extranjera directa. Le paso la palabra a Jochi Vicente. Muchísimas gracias al honorable señor Pavel Issa, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y como él menciona, pues ahora seguimos con las informaciones relacionadas al cierre fiscal del año 2022. Presento al honorable señor Jochi Vicente, quien es ministro de Hacienda. Gracias, gracias Pavel. Si yo tuviera que definir desde el punto de vista fiscal qué pasó en el año 2022, yo lo definiera de la siguiente forma. Fue un año en donde el gobierno enfrentó 2 choques externos exitosamente y a pesar de esos choques externos nosotros fuimos capaces de mantener la sostenibilidad en las cuentas fiscales. Y esto ustedes lo pueden apreciar. Hay 5 grandes elementos que definen todo el aspecto de la política fiscal durante el año 2022. El primero de esos es que los ingresos, las recaudaciones, tanto de GI como de GA, como tesorería, tuvieron ingresos que estuvieron por encima del presupuesto inicial que fue aprobado por el Congreso en el año 2021 y inclusive del presupuesto reformulado que el Congreso aprobó alrededor del mes de agosto o septiembre del año 2022. Ese incremento fue un incremento, como ustedes pueden ver aquí, de un 9.7%, alrededor de 84.000 millones con respecto al presupuesto inicial. ¿Y por qué eso fue importante? ¿Y por qué entiendo que eso es un logro de la política fiscal y muy específicamente de nuestros entes recaudadores? Bueno, porque como dije al principio, nosotros enfrentamos 2 choques externos. El primer choque externo, que voy a hablar un poco más de eso adelante, es el tema inflacionario causado por la guerra de Rusia en Ucrania. Y el segundo choque fueron los eventos atmosféricos que se produjeron, que todos conocemos, como la tormenta Fiona y la vaguada esa que ocurrió en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional a finales de año. Y ese aumento de las recaudaciones fue lo que hizo posible atender estas necesidades de la población, esa pérdida las pérdidas que ocurrieron con el tema de la vivienda y la respuesta rápida que dio el gobierno para la reparación de vivienda, para la reparación de los puentes, para atender las necesidades de la inmediatez de esos eventos atmosféricos, de llevarle comida a través de los comedores económicos, a través del plan social, atender esas necesidades de la población, solamente pudo ser posible por ese incremento de ingresos que tuvieron los recaudadores. Y eso fue lo que permitió, como dije al principio, mantener esa sostenibilidad fiscal, que es la responsabilidad del Ministerio de Hacienda como órgano rector de las finanzas públicas. Adicionalmente, por el segundo gran punto, que es el manejo prudente del gasto. Nosotros tuvimos un aumento de la recaudación, pero también a lo largo del año, en esa política que viene desde la cabeza de nuestro presidente Luis Abinader, de eficientizar cada peso que haya en cada presupuesto de cada institución pública, nosotros nos embarcamos desde el inicio del gobierno en un manejo prudente del gasto. Y en adición a esos ingresos, más este manejo prudente del gasto, fue lo que ha permitido incorporar a Fiona, y muy importante, y vamos a hablar un poco de eso, a los subsidios que fueron necesarios incurrir a raíz de todo el tema del conflicto bélico de Rusia. Como ustedes pueden ver ahí,
en el presupuesto reformulado había una aprobación de 18.8% del PIB para gastos generales del gobierno, y nosotros pudimos, por esa eficientización, incluir el 1.4 que costó en subsidios adicionales no presupuestados al inicio del año, y esos subsidios estaban totalmente dirigidos a amortiguar ese efecto nocivo que ha producido ese conflicto bélico a través de la inflación y el incremento de precios de algunos de los productos de la canasta básica y fundamentalmente de aquellos productos que son derivados del petróleo, en otras palabras, los productos de los combustibles, la gasolina, el gasoil fundamentalmente, y algunos otros derivados del petróleo. Ese esfuerzo que nosotros tuvimos que hacer, que fue acomodado tanto por el incremento de las recaudaciones como por la eficientización y manejo del gasto, nos permitió acomodar dentro del mismo presupuesto que estaba aprobado por el Congreso 85.922 millones de pesos que no estaban contemplados inicialmente. Y eso fue un aporte significativo desde el gobierno central para atacar conjuntamente con las autoridades monetarias todo el tema inflacionario. Como ustedes pueden ver ahí, el costo de la inflación o el costo de ese conflicto bélico por el lado del subsidio a los combustibles durante el año 2022, el gobierno tuvo que asignar un poco más de 35.000 millones de pesos para evitar que ese conflicto se tradujera en un incremento desbordado de los precios de la canasta básica a la población. Señores, piensen cuántos hospitales, cuántos puentes, cuántos caminos vecinales se pueden construir con 35.000 millones. Y esa cifra fue la que el gobierno tuvo que indefectiblemente buscar desde dentro de la finanza pública para priorizando programas, posponiendo algunas cosas que quizás no eran tan prioritarias para atender esa necesidad de la población. Lo mismo ocurre, como ustedes pueden ver en ese cuadro, con cerca de un poco más de 41.000 millones de pesos que el gobierno ha tenido que destinar en adición al subsidio ya contemplado al tema del sector eléctrico, para evitar que la tarifa eléctrica en medio de este proceso inflacionario suba más de lo que tenía que subir. Y por eso la decisión del presidente a mediados de año de detener los incrementos tarifarios que venían dándose como consecuencia de los acuerdos derivados del pacto eléctrico. El otro gran tema, el otro gran punto de esos 5 puntos de las finanzas públicas es que en medio de todo esto, es decir, el aumento de los ingresos y la contención y priorización del gasto para aquello que es necesario para la población, dio como resultado que el déficit que nosotros vamos a tener o que tuvimos en el año 2022 cerrara por debajo del que teníamos presupuestado. Nosotros teníamos presupuestado un 3.6% del PIB de déficit, vamos a acabar en un 3.5%, más o menos en términos monetarios teníamos presupuestado 225.000 millones, vamos a acabar aproximadamente en 218.000 millones, lo cual es una muestra de que a pesar de todas estas vicisitudes y todas estas dificultades que hemos tenido, hay comprometido un gobierno, una autoridad fiscal que está cuidando el dinero del pueblo para evitar tener mayores necesidades de financiamiento de lo que sea estrictamente necesario. Y por último, el cuarto punto de esos 5 es que esa combinación de ingreso, gasto y déficit tuvo como consecuencia un aspecto muy positivo desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda, que es que la deuda como porcentaje del PIB
ha continuado reduciéndose en el año 2022. Nosotros pasamos del año 2021 de tener un nivel de deuda del sector público no financiero equivalente a un 50.4% del PIB y vamos a cerrar el año 2022 con un 45.8%, una disminución de 4.7 puntos porcentuales, lo cual no muchos países en Latinoamérica y me atrevo a decir del mundo pueden exhibir ese logro que nosotros estamos exhibiendo actualmente. Y ya para cerrar, que esto es una noticia de mucha importancia y relevancia tanto para el Ministerio de Hacienda como para el gobierno, pero fundamentalmente para el país, es que luego de 2 años de estar manejando la cosa pública, de estar manejando todo el tema de las cuentas fiscales y de la prudencia con la cual nosotros nos hemos desenvuelto en este manejo de las finanzas públicas, nosotros hemos sido reconocidos por una de las 3 calificadoras de riesgo, que es Standard & Poor's, haciendo una mejora de nuestra calificación crediticia. Como ustedes pueden ver ahí, desde el año 2015 Standard & Poor's no hacía un incremento de la calificación de riesgo. Y como ustedes saben, del año 2015 hasta el año 2020, que es cuando viene la pandemia, no se puede decir que habían situaciones tan adversas como la que nosotros hemos tenido que enfrentar. Hemos tenido que enfrentar una pandemia, hemos tenido que enfrentar un conflicto bélico que ha tenido una consecuencia en el nivel inflacionario y también hemos tenido que enfrentar los efectos de 2 eventos atmosféricos que ponen en estrés las finanzas públicas. A pesar de todo eso, a pesar de haber tenido todas estas vicisitudes, la agencia calificadora Standard & Poor's nos hizo una evaluación positiva de riesgo. ¿Y en qué se traduce eso para la población? Sencillo, señores. Primero, nosotros le estamos diciendo al mundo, o mejor dicho, Standard & Poor's le está diciendo al mundo que este es un país que puede recibir inversiones. Y nosotros como gobierno tenemos los brazos abiertos para todo lo que sea inversión, y lo dijo Pavel, y yo creo que eso se refleja en esa cifra que Pavel mencionó sobre el componente de inversión en el PIB. Todo el que quiera invertir en este país, todo el que quiera montar un negocio, todo el que quiera crear empleo, va a tener los brazos abiertos de este gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias al honorable señor Jochi Vicente, ministro de Hacienda, por compartir esa valiosa información. Y ahora entonces, para cerrar este segmento de detalles, vamos con las palabras del excelentísimo señor Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana. No, perdón, solamente vamos a recibir preguntas. Sí, gracias. Pues entonces vamos a la sesión de preguntas y respuestas. Tanto Pavel como Jochi se han expresado muy Víctor. bien y creo que lo han dicho todo. Sí, Víctor Erasme, de Proceso, presidente, funcionarios. Para preguntar, se le ha criticado a este gobierno por lentitud, si se quiere, en la construcción de algunas obras de infraestructura, principalmente obras, megaobras, como se dice popularmente, presidente. La pregunta es, ¿cuándo proyecta el gobierno de Luis Abinader? Porque sabemos que hay algunas que están en ejecución, como el monorriel de Santiago, el metro. ¿Cuándo proyecta el gobierno inaugurar alguna de estas obras? Y si ya se tiene tentativamente una fecha de inicio del monorriel que iría en la 27 de febrero hasta el aeropuerto José Francisco Peña Gómez. En los próximos días, el Ministerio de la Vivienda va a dar unos datos de cómo este gobierno en los primeros 2 años es el gobierno que más ha entregado viviendas. Vamos a dar los datos, porque es normal que
oposición pues esté tratando de buscar defectos. Eso es la democracia. Ellos decían que teníamos el mayor nivel de deuda y hemos demostrado que por primera vez en los últimos 25 años un gobierno baja el nivel de deuda en relación con el PIB. Somos los que más vivienda hemos entregado. No solamente estamos construyendo una gran cantidad de obras importantes, que obviamente en 2 años y medio, entre lo que viene el diseño, viene la licitación, porque nosotros no podemos construir como antes, que prácticamente no existían licitaciones. Nadie había iniciado mayores cantidades de obras importantes. Pero no solamente hemos iniciado obras importantes, sino que hemos tenido que lidiar con obras que estaban paralizadas por décadas, como Montegrande, que la encontramos en un 45% y ya está en un 87%, como la circunvalación de Asua, que la inició el gobierno pasado y ellos mismos la abandonaron, o como alrededor de 40 escuelas que se iniciaron en el gobierno 2004-2012 y que el gobierno anterior la abandonó y nosotros hemos tenido que continuarla. Somos el único gobierno que también no ha continuado las obras del pasado. Antes del 27 vamos a inaugurar el teleférico de Los Alcarrizos, que es una obra grande. Estamos construyendo el metro de Santo Domingo, de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos. Eso es más que lo que se construyó en el periodo, solamente esa parte en transporte público, más lo que se construyó el periodo pasado. Nunca antes estaban en construcción tantas circunvalaciones como la de Asua, que la vamos a entregar el día 15, como la de Baní, que la vamos a entregar también en este año, como la de San Francisco, que la vamos a entregar en este año, como la de Moca, que la vamos a entregar en este año, como la circunvalación sur, el completivo de la circulación sur de Santiago, que eran más de 5 kilómetros y tenía 15 años detenida y nosotros la hicimos. Estamos construyendo también la circunvalación de Los Alcarrizos, que termina este año. Tenemos 3 obras viales, de las cuales 2 inauguramos, 4 obras viales, de las cuales 2 inauguramos este año en Santo Domingo Este, obras viales importantes, que es la marginal de Boca Chica y el elevado de Boca Chica, que era el lugar donde más accidentes y muertes habían de todo el país. Vamos a inaugurar también la llamada ecológica y para marzo y abril estaremos terminando la hípica y la avenida de San Isidro, que van a mejorar bastante todo el tránsito en Santo Domingo Este. Pero inauguramos también una marginal en Bávaro, que estaba semiconstruida para evitar el área de Verón, las guaguas que iban de transporte de personal hacia Higüey. Terminamos la turística. Ningún otro gobierno, al mismo tiempo que ha iniciado grandes obras, ha terminado la cantidad de obras que estaban detenidas. Pero así como otras cosas, yo creo que le quedan pocos temas a la oposición para hablar. Entonces, le vamos a responder cada uno de esos temas sencillamente con la verdad. Quiero agregar algo, presidente. Sí. Sí, buenas tardes a todos, amigos. Un placer estar con ustedes en el día de hoy. Yo sí quería resaltar algo que el presidente ha mencionado en el pasado. No es el tema de la inversión, no es solamente los recursos, los cuales ya también ha sido claramente expresado, de que sobrepasa de una forma importante los resultados del 2021, sino es que es una estrategia de este gobierno crear un efecto multiplicador de la inversión pública hacia la inversión privada, que al final es el gran motor de la economía. Y por eso podemos ver que el 33% que la inversión generó el 33% del Producto Interno Bruto. Es decir,
una cifra que solamente los países asiáticos que han generado gran crecimiento son los que sobrepasan el 30% del Producto Bruto, y esa cifra no debe pasar desapercibida. En adición a esto, el ministro de Hacienda también hizo una acotación importante sobre la calificación de riesgo, que también es importante a su vez para generar atracción de inversión extranjera, la cual este año alcanzó o se acercó a los 4.000 millones de dólares, lo cual obviamente también es una cifra récord para la República Dominicana. Al final es importante entender de que la inversión es lo que generará crecimiento, es lo que generará empleos y obviamente también contribuirá de forma importante a reducir la pobreza. Un ejemplo claro de una inversión pública que puede generar un efecto multiplicador son las cañadas, que el presidente también ha hecho alusión en muchas ocasiones, que está transformando los barrios de la República Dominicana. Y visto desde el punto de vista macro, podemos tomar también cómo el gobierno, con una inversión de 46 millones de dólares en el puerto de Manzanillo, está generando una inversión privada de más de 2.000 millones de dólares, que está transformando no solo Manzanillo, no solo Montecristi, sino todo el noroeste de la República Dominicana. Y quiero también decir dos cosas, agregar. La inversión de capital de este año anda por los 2.5% del PIB, que es otra de las informaciones equivocadas de que se estaba invirtiendo menos, así como decían de la deuda. Y eso, si ustedes buscan esa inversión, es igual o ligeramente mayor que a la de los últimos 6 años. Y esos son los números. Lo que pasa también, y yo lo reitero, es que a nosotros nos rinde más el dinero. En cada una de las provincias hay obras que se están haciendo, y las obras, cuando se construye el metro, se construye por un costo por kilómetro menor que lo que se construyó hace 15 años. Entonces, nos rinde el dinero y estamos invirtiendo igual o un poco más, y por eso no hay una obra, no hay una provincia donde no se estén atendiendo 2 de 5 o de 4 prioridades que hay en esas localidades. Sobre las otras obras importantes, por ejemplo, en lo que estamos haciendo en Pedernales y estamos haciendo en Manzanillo, no son mega obras, son megaproyectos transformadores. Proyectos que nunca pudieron desarrollar los gobiernos anteriores, nunca lo pudieron desarrollar, y por eso quieren oponerse a todo, porque no pudieron desarrollarse. Ya el día 5 de este mes, perdón, el día 5 del mes próximo, vamos a dar el Picasso de los 2 primeros hoteles que se van a construir en Pedernales. Pero ya están construyendo las plantas eléctricas en Manzanillo, y el BID adjudica ahora en marzo el nuevo muelle de Manzanillo. Lo que está pasando en Manzanillo, y lo pueden testificar los que nos acompañaron, es algo transformador, igual que en Pedernales. O sea, y lo que está pasando en Miches, que es lo que dice Joel, no solamente hacer obras, es facilitar las obras públicas. ¿Qué hizo el gobierno en un acuerdo público-privado con ellos? Sí, le vamos a hacer el acueducto, le vamos a hacer las calles. ¿Y qué pasó con eso? Que se están construyendo 5.000 habitaciones en Miches, que por cierto es el proyecto tema, la región tema en Fitur. O sea, y por eso es que tenemos cifras récord en inversiones, porque le estamos facilitando todas esas infraestructuras. Sí, buenas tardes. Rafael Lara, de CDN, Canal 37. Señor presidente, veo en los reportes una reducción en la inflación, en los reportes que ustedes hacen. Sin embargo, veo las quejas de la carestía en los precios de los productos de primera necesidad en el país, sobre todo los productos agrícolas.
Entonces me gustaría saber cuáles son los resultados que ya tiene el gobierno del Plan Nacional de Siembra que anunciaron a mediados del 2022 y si hay otra estrategia con miras a que los dominicanos reciban los alimentos a un menor costo. Mira, el hecho de que se haya disminuido la inflación y que estemos por debajo del nivel de inflación averaje en Latinoamérica, lo cual tiene una doble significado. Además de la estadística per se, nosotros somos una isla donde no producimos materia prima. O sea, nosotros, por la inflación de las materias primas, el impacto debió haber sido mucho mayor. Y gracias a las políticas que estamos haciendo, en el caso del pollo tenemos una 15% más de producción. En el caso del huevo, 15% más de producción. En todos los rubros importantes, en todas las áreas importantes de la producción agropecuaria, hemos aumentado la producción. Claro, aquí hay un tema y por eso a veces hemos tenido que prohibir exportaciones. Nosotros, la estructura productiva del país le está también supliendo a Haití, donde su estructura productiva colapsó. Y por eso es que en algunos momentos hemos tenido que prohibir las exportaciones. Pero cuando tú ves el nivel de la canasta básica en relación con otros países, la de nosotros ha aumentado en mucho menor medida. Y por eso, ¿qué dijo la FAO? Que el país, somos uno de 2 países en Latinoamérica que ha mejorado la alimentación. Entonces, cuando tú ves esos resultados, realmente es una queja que yo comparto, pero esa inflación es mundial. Tú tienes Europa con 2 dígitos de inflación y nosotros con 1 dígito y en disminución. Eso desgraciadamente nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles y vamos a ir disminuyendo la inflación, que es una inflación importada. Pero repito, eso no quiere decir, lo que dice la FAO, no lo quiero decir como un dato del gobierno que lo tenemos, sino la FAO, que es el organismo de Agricultura de las Naciones Unidas, que la población dominicana ha mejorado su alimentación. Eso es parte de las políticas que hemos realizado. Buenas tardes, presidente Juan Francisco Herrera del RNN, Canal 27. Mi pregunta va dirigida especialmente cuáles son las medidas o acciones que tomará el gobierno, tomando en cuenta que algunos organismos internacionales han hablado de adversidades y sabemos que República Dominicana acaban de informar de que creció un 5% y se proyecta de un 4.9%. ¿Cómo se pretende o se buscará mantener ese crecimiento constante de la República Dominicana en materia económica? Mira, yo estaba analizando que es un caso extraño porque los amigos de la oposición dicen hay una gran crisis internacional, que de hecho la hay, y nosotros tenemos que decir que aquí hay una crisis, porque no puede ser que haya una crisis internacional y que no se refleje en la República Dominicana. Y obviamente se refleja, en el caso de la inflación, es un reflejo de la crisis internacional. Pero lo que pasa es que nosotros estamos mejor que otros países, esa es la realidad. Entonces hay que entender que en términos relativos, mientras hay prácticamente un crecimiento cero o muy leve en otros países, nosotros estamos creciendo más. ¿Y por qué estamos creciendo más? Porque hemos hecho las políticas económicas correctas, porque le hemos llevado certidumbre a los inversionistas para que vengan a invertir a República Dominicana. Por eso tenemos cifras récord, como dijo Joel, de inversión extranjera. Entonces eso genera más empleo, eso genera también más crecimiento económico. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos, reunirnos todo el tiempo, en constante, permanente, para cualquier problema pequeño, no dejar que se convierta en grande. Y nosotros entonces accionar y lograr continuar con ese camino que nos convierte verdaderamente a nosotros en un oasis en términos de cosas positivas en relación con toda una Latinoamérica que está muy convulsionada, con muchísimos problemas, y también gran parte del mundo. Nosotros estamos todos los días reuniéndonos
tomando decisiones para que esa crisis internacional nos afecte menos como ha pasado y es una demostración con estos datos. Saludos, presidente. Pedro Sánchez, Diario Libre. Presidente, siguiendo con el tema de las quejas de la oposición, un tema que siempre se critica y que también ustedes lo criticaron cuando estaban en la oposición, y es, ustedes dicen, ¿verdad?, la economía está mejorando, ahí ustedes muestran los resultados, pero todavía siguen los préstamos. Antes era la pandemia, se justificaba, pero todavía la oposición sigue tomando préstamos que el PRM cuando estaba en la oposición criticaba. Entonces nos gustaría saber sobre la posición que usted tiene, presidente. Y un temita también, me excusa que me salga un poquito, simplemente nos gustaría aprovecharlo. La procuradora Miriam Germán dijo que ya se va a retirar en el 2024. La opinión del presidente también es importante. No te estoy entendiendo, perdón, la última. Un temita aparte, presidente, que nos gustaría también aprovecharlo, es que la procuradora Miriam Germán dijo que ya no va más en el 2024. Entonces, nos gustaría aprovechar el momento, después que usted responda a la pregunta, sobre la opinión con esta decisión de ella también. Bueno, esa es la decisión de doña Miriam y nosotros tenemos que respetarla. Aquí vimos los datos. Todos los gobiernos, búsquese los gobiernos pasados, en los periodos de 8 años, aumentaron la deuda significativa en más de un 10% del PIB. Cada uno de esos gobiernos. Y nosotros lo hemos disminuido. Claro, es en términos relativos. Porque la deuda del gobierno a principios del siglo XX eran 2 millones de dólares. Todos los números son relativos y es relativo al tamaño de la economía. ¿Qué hemos hecho nosotros? Reducir la deuda en los momentos más difíciles, cuando sí tuvimos que tomar deuda para la pandemia. Y yo te pregunto, aumentando un 10% la deuda en relación con el PIB, ¿para qué tomaron ellos deuda? No había pandemia, estaban en los mejores momentos internacionales de la economía. ¿Para qué tomaron deuda? ¿Para hacer qué? La pregunta debemos hacernos a nosotros. Nosotros tenemos que tomar, el nivel de deuda ha bajado aún con la pandemia y el de ellos subió sin pandemia. ¿En qué? ¿Para qué? Esa es la pregunta que a ellos se les hace difícil responder. Última pregunta. Buenas tardes, señor presidente. Luego, después de escuchar los resultados macroeconómicos y el cierre fiscal, realmente seguimos sobre el asunto de las inauguraciones, las preguntas que se han hecho. ¿Qué le parece a usted específicamente, presidente, lo que dijo el expresidente Danilo Medina, de que este gobierno, mucho pico y pala, pero poca tijera? ¿Qué le parece a usted esa declaración, presidente? Yo no la entendí, entonces no puedo opinar porque no entendí la frase. Muchísimas gracias a los medios de comunicación y sus preguntas. Y aquí damos terminado este encuentro de prensa. Agradecemos la presencia del excelentísimo señor Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República, del honorable señor Joel Santos, ministro de la Presidencia, del honorable señor Jochi Vicente, ministro de Hacienda, y el honorable señor Pavel Isa, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. A los viceministros, directores, medios de comunicación, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes.